Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Pedro Díaz. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oriol? Buenos días. Para mí es un placer tenerte aquí en este espacio. Te presento, en primer lugar, decir que eres profesor de liderazgo y de management, escritor, conferencista internacional. Te has especializado en ayudar a las personas y a las organizaciones a maximizar su talento a través del aprendizaje y el desarrollo. Además, también eres el autor de Mejores Líderes, una obra en la cual, a través de la ciencia y también del deporte, ayudas también a que la gente pueda pasar de la intención a la acción. Me gustaría, Pedro, empezar preguntándote acerca de cuál fue el origen de esta obra, de este libro. Muchas gracias. Bueno, pues empieza todo con dos preguntas que me hice. La primera era, ¿qué hace que a la gente haya ciertas personas que les cunde mucho la vida, ¿no? Que de repente no dicen, tengo ganas de hacer este proyecto, sino que realmente tienen ganas y lo hacen, ¿no? Y a través de ahí empecé un poco pues, a tirar el hilo para saber realmente si había algún factor que fuera diferente. La otra gran pregunta que además nos hacemos mucho es el liderazgo, líder nace o se hace, ¿no? Pues intenté hacerme esa pregunta, primero con mi doctorado y luego pues con la publicación de Mejores Líderes. Y la respuesta, ahí hago spoiler, que seguramente tampoco sorprenda, es que hay mucho más de que se hace que de nace. Eso sí, sí que hay elementos, Oriol, que me llamaron mucho la atención y es, por ejemplo, los primeros años de vida marcan muchísimo la capacidad que tenemos de impactar en nuestra propia vida y en los demás. Y ahí hablo, por ejemplo, de hacer voluntariado cuando somos pequeños, incluso la práctica deportiva. Era curioso porque, por ejemplo, no solo cuanto más deporte hacemos, sino cuanto más nivel tiene el deporte, por ejemplo, había Ujú, una correlación con la capacidad de crear luego proyectos, por ejemplo, de emprendimiento. Es decir, ujú. ¿cómo puede ser que un deportista tenga más confianza, por ejemplo, a la hora de montar una empresa que alguien que no ha hecho deporte? Bueno, pues ahí había un dato interesante sobre el que estuve indagando durante Qué unos bueno. años. Es como una preparatoria al final. Es como que de alguna manera has tenido ya un rodaje y has tenido que desarrollar unas habilidades, capacidades que son totalmente necesarias para el deporte, porque si no, no llegas a esos niveles de rendimiento. Con lo cual, esto no desaparece, sino que te lo llevas a otras esferas. Ahí está, el deporte yo creo que es una escuela de vida maravillosa. Yo, por ejemplo, practiqué dos deportes de pequeño, practiqué tenis porque mi padre, de hecho, jugaba al tenis y el tenis me enseñó una habilidad que es fundamental, que es la toma de decisiones, ¿no? Porque además, al ser un deporte individual, aunque esto lo podríamos cuestionar también, porque creo que es un deporte mucho de equipo, Sí. pero tienes que estar tomando decisiones permanentemente. Luego jugué otro deporte que era el baloncesto, que me enseñó otra habilidad maravillosa, que es a chupar banquillo. Y hoy en día esta habilidad yo creo que está bastante poco trabajada. Por ejemplo, que yo piense que tengo la capacidad de ser titular y que mi entrenador no solo no me ponga, sino que de hecho sea el que menos minutos juegue, al final me obliga a entrenar ese no y también, bueno, pues al llegar a la etapa adulta sabiendo que, no, que va a haber cosas que no van a ser fáciles y sobre todo que no van a ser justas para mi entender, ojo, para mi entender, y que seguramente pues tendré que gestionar otros aprendizajes, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo llamamos la tolerancia a la frustración, Claro. clarísimamente. Que esto, Pedro, cuesta muchísimo, porque yo ahora, por ejemplo, veo los chavales o los niños de esta generación que está subiendo y es en plan, si están chupando banquillo, es como ya, yo me quiero desapuntar, yo ya no quiero estar aquí en el equipo de básquet, ¿no? O incluso peor, que hay padres, los famosos padres y madres de helicóptero, que es que van al entrenador y dicen, oye, ¿qué es esto de que mi hijo no está jugando? Oye, aquí, claro, no estamos entonces educando en lo que tú dices, ¿no? Esa tolerancia, frustración, esa paciencia, ese esfuerzo, esa mejora, esa reflexión, ¿no? Yo creo que hay un elemento, y además como todo, avanzamos, pero no en todos los elementos igual. Sí. Hemos alimentado mucho la autoestima de los niños y las niñas, que es fundamental. De hecho, yo trabajo mucho en Estados Unidos, donde realmente se trabaja mucho. El problema es cuando ese acompañamiento y esa ayuda en autoestima va acompañada de una falta de autocrítica por parte de la persona, ¿no? Y yo creo que ahí también a veces, por ejemplo, apuntamos a niños a equipos deportivos que son competitivos, pero nos quejamos de que pongan a mi hijo o a mi hija en el equipo B y no en el A. Pero claro, el deporte te enseña que al final es como todo, es una competición y Claro. tiene un elemento. Eso sí, hay otras disciplinas también deportivas, por cierto, Ujú. más de índole social, que permiten interactuar, permiten entrenar habilidades y no te exponen en un entorno tan competitivo. Yo la verdad que a mí me ha gustado siempre la competición. Creo Ujú. que me ayuda mucho porque tú lo sabes bien. Por ejemplo, ahora cuando se cae un proyecto o un cliente te dice que tiene que esperar 3 meses, pues digo, pues ya está, pues a seguir entrenando y no pasa absolutamente nada. Yo creo que Exacto. ayuda bastante. Son competencias básicas y necesarias para la vida, ya no incluso ni en los negocios, sino para la vida, porque al final también una decepción la puedes tener en el ámbito de los negocios, en el ámbito de las relaciones, a nivel personal, a nivel de miles de cosas, con lo cual Mm, es una preparatoria para todo lo que puede llegar totalmente. luego en el futuro.
Así que como líderes, de alguna forma, uno de los puntales es esto, ¿no? El hecho de desarrollar esas capacidades, como bien decías, ¿no? Antes, Pedro, de que no naces con ellas, sino que las vas trabajando, las vas también desarrollando, ¿no? Sí, hay mucha, yo creo que además se habla ahora mucho sobre el concepto de la autenticidad, ¿no? De ser una persona Ujú. auténtica. Yo creo que a veces esto también es peligroso porque lo confundimos con conformismo. No, yo es que soy así, Oriol. Yo, por ejemplo, si piensas que te he gritado, yo es que hablo así a todo el mundo. Ya, esto no, Ya. esto no es un motivo para decir, no, vale, a Pedro es que habla así. No, pues si Pedro habla Claro. así, somos, digamos que tenemos una personalidad y podemos entender que hay muchos yoes, que podemos tener un yo, por ejemplo, más formal en un entorno y que a lo mejor no somos quizá la alegría de la huerta, no somos súper graciosos, pero podemos ser graciosos en otro entorno. Para mí el Totalmente. liderazgo y ese concepto, yo no hablo tanto de líderes respecto a no líderes, porque la vida no se distingue entre los buenos y los malos, esto es mucho Ujú. más complejo, pero sí que herramientas de liderazgo al final son herramientas que te permiten impactar. Obviamente en ti, pero sobre todo en los demás. Para mí es Total. ese concepto de, oye, pues pasamos por esta vida y qué más poderoso que poder dejar un pequeño o gran legado, ¿no? En los Ujú. demás. Para mí eso es lo más Y que todos importante. de alguna forma podemos llegar a ser líderes en distintos momentos de nuestras vidas, porque a veces hay gente que dice, no, a mí es que me gusta más seguir a los demás, no, no tengo... Pero a lo mejor habrá momentos en tu vida en los que tendrás que ser un líder. Yo siempre digo que cualquier padre o madre es un líder, tiene que serlo. Mm. Por defecto, no le queda más. Tiene que marcar un Sí. camino. Cualquier Estamos, persona que está en un empleo y a lo mejor tiene compañeros, en algún momento tiene que liderar, que no le acabe de gustar, pero tienes que llevar en algún momento la voz cantante. sí, y lideramos mucho hacia arriba. O sea, al final, la diferencia entre jefe, muchas veces decimos Sí, jefe como malo, ejemplo malo, sí, líder como bueno. Eso no tiene nada que ver. Jefe o jefa es un entorno jerárquico, ¿no? Donde tienes exacto. personas a cargo, donde puede ser un buen jefe o jefa o una mala jefa o mal jefe. Y Total. líder tiene que ver con las personas sobre las que impactas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sucede al revés. Hay alumnos, por ejemplo, que pasan, yo he dado clases en muchas universidades y pasan por la universidad como ejemplos de grandes líderes que, por ejemplo, mejoran el programa con sugerencias que hacen a la dirección académica, con, por ejemplo, pues hacer un blog sobre lo que han aprendido, es decir, hacer también que sus compañeros mejoren, que yo creo que la clave, siempre lo digo, que liderar no es otra cosa que mejorar a los que nos rodean, ¿no? Pues como haces tú, por ejemplo, con este podcast, ¿no? Que al final Muchas es gracias. compartir conocimiento con la idea de dejar una pequeña huella, que además esa semillita será diferente en cada persona, porque cada persona que escuche Totalmente. esto se quedará con algo distinto. Yo creo que eso es un elemento Claro, importante. esto Pedro rompe también con la idea o el estereotipo de el líder o la persona que lidera como alguien glamuroso, con carisma, alguien que es totalmente exuberante. Claro, eso es un tipo de, una muestra de, pero no tiene por qué ser ese tipo de liderazgo en todas partes. El liderazgo, yo siempre digo que envejece muy mal. Si ahora vemos, es como las películas de pajares o exceso, ¿no? Que hoy en día nos echaríamos las manos en la cabeza, ¿no? Si Sí, las sí, sí. vemos, ese humor de los 60 70 en su momento, en un contexto, Mm, tenía sentido. Hoy en día el humor ha cambiado, igual que el liderazgo. Las habilidades totalmente. cambian, se actualizan rapidísimamente. Es así. Para mí, y por eso creo que es tan importante actualizarlas. Por ejemplo, ese liderazgo más clásico Ujú. de hace unos años. Hoy en día, por ejemplo, hay un rasgo que es el control del ego, ¿no? Que es algo Mm, fundamental, sí, pero es básicamente echarte a un lado y que brillen los demás, volverte un poco, casi diría, invisible, ¿no? claro. Y eso Convertirte en también otro es ser mundo. líder, hay que decirlo también. Eso también es un líder, alguien que está simplemente dejando que ¿No? otros ocupen una posición más de front office, ¿no? De delante. Incluso, eso es, incluso cuando de repente la persona que ejerce liderazgo dice, no, yo la verdad que aquí he hecho poco. Bueno, pues si has hecho poco, quizás es que realmente has hecho mucho, ¿no? Es un poco el Claro, dejar hacer, ¿no? No sé, mira, exacto. por ejemplo, el ejemplo de Ancelotti, ¿no? Sí, En un Real Madrid, cuando tienes un equipo además plagado de estrellas, sí, necesitas también entender tu rol y, bueno, hacer y ayudar a que los demás pues, tengan el brillo que necesitan en cualquier entorno, ¿no? totalmente. Igual que un maestro, pues en lugar de encubrir al alumno, pues elevarlo para que brille. Totalmente. Has hablado también de la idea esta del ego, que creo que es muy importante, porque en un mundo donde cada vez el ego es casi casi como el elemento que nos está saboteando más a las personas, ¿no? Las redes sociales, todo es puro ego. De alguna forma, el hecho de trabajar desde la autenticidad o incluso desde una gestión y un buen trabajo del ego realmente es la clave para un liderazgo sano. Sí, ojo, el ego es positivo porque el ego es la fuente de la autoestima. El Claro. primer capítulo del libro, el libro habla un poco de esos 8 rasgos, ¿no? Que nos ayudan a Ujú. pasar a la acción. Y el primero tiene que ver en una espiral, en el centro estamos nosotros, que es un poco pues, el Claro. elemento que llamamos autoconocimiento, Ujú. autoliderazgo o en psicología autoeficacia, ¿no? Y es, Sí, pues, digamos, poder darme cuenta que llevo las riendas de lo que me pasa. Y tiene un elemento mucho también de alimentarlo con experiencias.
Pero el problema es cuando ese ego, a lo mejor, como hablamos, se descontrola. Y es ahí donde yo Ujú, creo que sí que tenemos que incidir. Pero todo lo que refuerce la autoestima me parece básico. ujú, Al final, esto un poco, yo lo hago un poco un símil como si fuera una herida, ¿no? ¿No te pasa que cuando te haces una herida en un dedo, todos ujú. los golpes van ahí, ¿no? Es Sí. como, siempre me doy ahí, pero ¿por qué te das? Porque esa herida la tienes ahí. El autoconocimiento es igual. Si hay algo que no trabajo, al final, cuando me den feedback, me voy a enfadar, me lo voy a llevar a ese lado. Siempre acaba Cuando de ahí. repente se me caiga un proyecto, me lo voy a llevar ahí, y es que Sí, resulta que el otro tal, y a lo mejor es que no me he dado cuenta que tenía un tema que quizás no había exacto. abordado. Es Por el suerte, tema hemos, a hemos trabajar. avanzado mucho. Está muy bien. Claro, todo al final está direccionado hacia la meta, el objetivo, que es que la gente pase a la acción, ¿no? Es la intención, ¿no? De que no te quedes con las ideas, no te quedes con los pensamientos de si podría, no podría, si estoy o no preparado, o me falta más conocimiento. Perdón. Simplemente es pasar a la acción, ¿no? Sí, y creo que, y además yo creo que aquí Perdón. depende mucho de, obviamente, del tipo de persona que seamos. Ahí no nos ha ayudado esa presión social, por ejemplo, que nos aboca muchas veces a ser todavía más perfeccionistas, ¿no? Por ejemplo, haces un podcast, pero tienes que tener un micro y tienes que tener una cuenta en Instagram con un tipo de calidad, con lo cual al final dices, pues nunca llego al nivel que considero que debo tener. Y cuando pasamos a la acción es lo contrario, es busca aquello, lo mínimo, lo que llamamos un poco a veces el MVP, ese producto mínimo viable, Sí. que viene a ser algo que sea lo suficientemente bueno y quizá también seguro como para poder avanzar. Y a partir de ahí, a ver qué pasa. Cuando hablamos de perfeccionismo, el problema de esto ya no es una cuestión de, porque al final la base es querer hacer lo mejor que podamos. El problema es que nunca llegamos a eso. Es decir, la dificultad que tiene a lo mejor una persona perfeccionista es que si quiero empezar un proyecto, como nunca voy a tener el contexto perfecto, al Ujú, final nunca me pongo. Y hay un problema además que me lo lleva a la personal. Es que ya no es una cuestión de que busque la perfección, si es que cuando decimos perfeccionismo, la frase es nunca es suficiente. Y al final pienso que yo no valgo lo mismo. Es decir, hay una ujú, correlación entre personas que son perfeccionistas y una bajada en los niveles de autoestima. Si le damos la vuelta y lo llamamos excelencia, por ejemplo, pensamos en que la frase ya no es nunca es suficiente, sino siempre se puede mejorar. Ok, voy a lanzar un proyecto, voy a empezar un blog o voy a empezar a escribir. Voy a contarle al mundo lo que hago porque además me importa, no ujú. porque quiera mejorar mi autoestima, sino porque tengo algo, como cuando escribimos un libro, que consideramos que puede ayudar. Una Y de repente, aportación. y cuando te quitas tú del foco y dices, mira, no, Ujú, no escribo por mí, o no me ujú, dedico a dar charlas, sino porque creo que tengo algo que contar, ya da ujú, igual. Si eres perfeccionista, si eres introvertido, da absolutamente igual. Te ujú. subes ahí porque tienes motivos para hacerlo. Ya está. Claro, de alguna forma es volver a los inicios o la base de liderazgo, que es servir. Cómo yo sirvo, ayudo, aporto a los demás. El gran Xavier Martín, ¿no? Tu paisano, dice que se trata de servir, no de servirse. Pues esto, al final es, oye, esto ayuda, creo que puede ayudar, pues adelante. A veces Totalmente. el enemigo ya lo tenemos muchas veces dentro, el qué dirán, y ahora de repente, a mí me pasa, yo no, Sí. no subo vídeos míos porque todavía estoy ahí un poco trabajándome esa parte, pero bueno, ya está, cada uno lleva su lucha. Claro, y de alguna forma cuando empiezas a dar esos pasitos, es cuando ganas confianza, es cuando realmente empiezas a sentirte que eres capaz. Totalmente. Es la clave. Hablemos también de líderes buenos o líderes no tan buenos, porque también es verdad que el liderazgo ha creado figuras, ¿no? Dentro del liderazgo ha habido figuras que han sido líderes, pero no han sido buenos líderes, han sido líderes más negativos. Claro, al final la gente también se queda con la copla de que el líder está muy ligado al poder, a la sumisión de los demás, al manejo, a la influencia, a la manipulación. Y eso yo creo que también ha generado mucho miedo, mucho temor y rechazo a que mucha gente quiera asumir ese rol de líder, ¿no? Tú antes lo decías, el jefe. Oye, es un cargo jerárquico, pero no tiene por qué ser lo mismo que un líder. No, totalmente. Yo, por ejemplo, ahí, igual, y esto además es totalmente subjetivo, pero en mi opinión, yo no Sí, creo que haya líderes malos. Yo creo que para ser líder tienes que ser bueno. Es decir, vale. y cuando hablamos de ser bueno, hablamos obviamente, de la intención y del impacto que estoy generando. Ujú. Por ejemplo, y me mojo, ¿no? Yo Sí, sí, pienso en Elon adelante. Musk y Elon Musk, por ejemplo, ha innovado, ha traído grandes mejoras para la Ujú. sociedad y también lo contrario, ¿no? Con lo cual ahí, desde el punto de vista de seguramente del poder, pues se consideraría, por ejemplo, el líder. Yo no lo encajaría como tal, porque Vale. considero que hay un elemento que no tiene, y es un poco el capítulo 7 del libro, que es el Sí, impacto social, ¿no? Es decir, vale. para mí, para que, digamos, en esos ingredientes para llamarme un líder en este Vale. caso, necesito impactar positivamente en los demás. Y Ujú. este impacto
no siendo nunca perfecto, necesita, primero, necesita quitarme un poco la arrogancia. Yo creo que una cualidad fundamental para cualquier persona que tenga un puesto de importancia, un puesto de referencia, tiene que ver con conjugar digamos, la autoconfianza con la Ujú, humildad. Entonces, por ejemplo, ujú. el caso de Elon Musk tiene mucha autoconfianza, pero quizá yo Vale. creo que le falta la humildad. Y por poner un ejemplo opuesto, pues vemos el caso de Rafa Nadal, Ujú, que es lo contrario, tiene mucha autoconfianza, pero también tiene ujú, mucho. Y esto sí que es difícil ver, sobre todo en personas que están en el foco. Por tanto, un ingrediente para mí, un requisito sería, estoy ujú. trabajando igual la humildad que la autoconfianza, entonces a lo mejor ya puedo considerar que estoy impactando en los demás. Y ese impacto, ojo, no es una cuestión solo de mejorar la sociedad en grande, sino de Ujú, hacer pequeñas cosas, eh, que no hace falta irse fuera, que parten también de uno y de lo que puedo hacer en casa. ujú. Claro, eso también, Pedro, puede generar controversia, ¿no? Porque a lo mejor me viene a la cabeza también un Elon Musk, pero también me viene a la cabeza un Steve Jobs, ¿no? Que mucha gente lo considera líder, ¿no? Pero claro, luego también hay una parte oscura, ¿no? Que Steve Jobs realmente era un jefe abusivo, maltrataba a ciertos perfiles de trabajadores, cuando los que hacían caso Mm. los alababa, los que no los machacaba. Claro, es lo que tú dices, ¿no? Entonces es como realmente un puzzle complejo, ¿no? A la hora también de percibir ese liderazgo. Sí, yo creo que aquí yo veo dos cosas. Una, y es que todos tenemos una cara B, todos. Es decir, La sombra. si pensamos, por ejemplo, en Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela. Nelson Mandela tenía una Sí, cara B también bastante sí, sí, oscura. sí. Cualquier figura importante, Gandhi incluso, empezó siendo Sí, muy radical. ¿Qué sucede? Que lo importante para mí es cómo evolucionamos. Y, por ejemplo, el Steve Jobs con 20 años no es el mismo que el Steve Jobs con 45. Es decir, es una claro. persona todavía, obviamente, como cualquier imperfecta, pero Sí, sí, mucho sí. más comedida, más respetuosa. También porque tuvo gente cerca de él que le Ujú, dijo las cosas, que le dijo, oye, sí, sí, pero intenta cambiar esto. Y yo creo que hubo no he tenido la suerte, ¿no? de verlo, pero sí que, por ejemplo, a raíz de la gente que ha trabajado con él y de cómo han ido hablando de él con el tiempo, sí que se puede ver que hay una evolución ujú, en su persona. Yo creo que esto es importante, es de qué punto parto y luego hacia dónde voy moviéndome. Sabiendo que cuando hablamos de perfiles tan importantes, suele ser gente también que ha llegado a niveles de intensidad extrema, es decir, sí, a sí, nivel, sí. por ejemplo, de trabajo, de seguramente vidas profesionales muy potentes, pero vidas Ujú, personales muy poco saludables. sí, Y yo creo que una cualidad importante de sí. liderazgo es el equilibrio. Y ahí, Equilibrio. pues, hay Totalmente. que trabajarlo. Hay una frase también me viene a la cabeza, Pedro, que es la de esos líderes o esos héroes, ¿no? Que si mueren jóvenes quedan como héroes, pero si viven demasiado se convierten en villanos. O sea, Sí. que un poquito también esto, ¿no? Cómo evoluciona el perfil de la persona, ¿no? Ahora también me viene a la cabeza, no sé si has ido al cine o has visto la última película de Napoleón, No, no la he visto aún. Tengo que muchas ganas, sí, sí. a mí me ha gustado, es una buena película, hay mucha crítica por gente que es muy fidedigna con el tema histórico y dice, ay, hay fallos. Bueno, independientemente de esto, creo que está bastante bien la película. Y, por ejemplo, Napoleón es un personaje también muy polémico. Que por los franceses, y no todos los franceses, pero para un gran sector de los franceses, es un líder, es un héroe nacional, es una leyenda, pero para mucha otra gente, a nivel global, y también ahora con el revisionismo, se está hablando también de que de líder nada, que era un tirano, que era alguien que machacaba a la gente y que creó mucha destrucción. Claro, eso también es lo que tú dices, ¿no? Nos pone esa tesitura de la cara oculta, ¿no? O la cara B o esa otra lectura que también tenemos del liderazgo. Sí, yo creo que también, y quizá el error o la dificultad aquí está en analizar en el presente algo del pasado en un contexto muy diferente, ¿no? Es como Claro, cuando, por ejemplo, analizamos la letra de una canción sí. o un libro que se escribió hace muchos años, porque claro, hay que entender que por suerte la sociedad no está estanca, la sociedad evoluciona. Entonces, por ejemplo, Ujú, igual que el lenguaje evoluciona a un ritmo frenético y sí. yo creo que es importante porque en el momento que sacas el contexto hay elementos, es curioso, por ejemplo, la moda, la ropa es Ujú, cíclica, pero sí. la estabilidad y el liderazgo para mí no lo son. Para mí son exponenciales, avanzan mucho, con lo cual todo lo que se queda atrás se queda obsoleto. De hecho, si pensamos, por ejemplo, cosas que hemos estudiado en la carrera, Ujú, hay muchas que de hecho serían seguramente poco éticas, incluso ilegales. Si pienso en una carrera, por ejemplo, en la salud, e sí, incluso sí. por ejemplo, la psicología, En psicología ya digo yo que los experimentos con ratones ahora bueno, son, sí, vamos, es un crimen.
Bueno, o cómo estudiamos, por ejemplo, el cerebro hace un siglo, ¿no? Sí, sí. Claro, yo creo que por eso también me da miedo o cierto reparo que hagamos análisis de figuras del pasado con un rasero del presente, porque al final Mm, ahí obviamente van a quedar mal, ¿no? Por entiendo. supuesto. Pero vamos, viene bien Totalmente. también yo creo que sacar la conversación. Sí, sí, sí. Polémico seguro que es. Es un tema que el debate nos lleva a comentar y a poder también aquí explicar. Has hablado Sí, también de dos, tres pilares dentro de tu libro, de esos ocho que ya hay. Sin hacer muchos spoilers, vamos a hacer, si te parece, un repaso de algunos más, también sí. para que la gente tenga también esas ganas también de conocerlos más. Hemos hablado de la autoconfianza, de esa parte también de autoeficacia, con el ego también, gestionado. Hemos hablado también de ese impacto social, de esa autenticidad. ¿Qué otros puntos también podríamos considerar? Hay uno, por ejemplo, un elemento además que viene del campo de la psicología, que es el Ujú. concepto del control, del locus de control, ¿no? Y Sí. ahí algo, y cuenta un poco dos lados. Por un lado, el elemento importante y es intentar alimentar un locus de control interno, que al final, con Ujú. el ejemplo que pongo en el libro de un paraguas, ¿no? Si sales a la calle y de repente está lloviendo, llegas a casa y dices, oye, me he mojado, ¿por qué? Porque estaba lloviendo, eso sería el locus de control externo. Y el locus de control interno sería decir que te han mojado porque no echaste el paraguas, ¿no? En la vida permanentemente tenemos situaciones en las que estamos alegando mucho más locus de control externo, ¿no? Ojo, Ujú. tanto negativo como positivo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, una alumna en un máster me dijo un día, oye, se me ha borrado todo lo que tenía escrito en el trabajo, perdóname, no puedo entregarlo porque me quedé sin batería. Bueno, te quedaste sin batería porque no cargaste el ordenador o porque no trabajaste en Google Docs, que hoy en día la tecnología ayuda a Correcto. evitar esto, ¿no? Pero luego hay gente también el lado opuesto y te dice, no, pues mira, yo aprobé la oposición porque se presentaron pocas personas, ¿no? Y dice, no, no, aprobaste porque estudiaste duro y que se Ahí. presentaron pocos es otra... sí, hay gente que además nos machacamos mucho con Mm. ello. Sí. Y el locus de control interno solo también tiene un peligro y es pensar que todo lo bueno y lo malo pasa por ti. Es decir, Mm. los extremos, como en todo, son. Recuerdo, por ejemplo, un ciclista que se le cayó un sponsor y me dijo, un sponsor de mucho dinero, o sea, Ujú. muchísimo dinero, y me dijo, bueno, él se lo pierde, peor para él. Y yo pensé, no, no, pero peor para ti que lo acabas de perder. Pero claro, pensando que controlo todo, puedo pensar, bueno, da igual, voy a conseguir otro. Y ese Ujú. exceso de optimismo nos lleva al famoso optimicidio, cuando pienso que, bueno, esto lo voy a conseguir, pero a veces se acompaña de una falta de autocrítica. Yo creo que ahí tenemos que balancear bien, pero sí que darnos cuenta de que tenemos más las riendas de lo que nos pasa de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que es un Totalmente. elemento. Y bueno, quizá otro elemento también sencillo, pero para mí también importante, hablo del concepto de la remontada, ¿no? Y es que muchas Ujú. veces en los proyectos yo digo que empezar perdiendo no es perder, ¿no? A veces Mm. pasa que de repente pues empiezas cualquier tipo de proyecto con menos recursos de los que consideras o con algún tipo, algo accidentado y piensas, Ujú. "Ay, fíjate, ya se me ha fastidiado la mañana". Bueno, ojo, esto es el arranque, ¿no? Cuidado con poner demasiado foco en lo que está pasando, porque cuando tomas un poquito de perspectiva, te das cuenta de que en esa gestión de la incertidumbre es Ujú. fundamental echar un poquito el paso, digamos, la vista atrás y decir, oye, cuidado, que ese es el arranque, que lo importante además precisamente es cómo termina. Y ahí la Ujú. psicología nos ayuda con el famoso efecto de primacía y de Sí. recencia. Es decir, lo último que hago va a tener mucho más impacto que lo que ha sucedido, por ejemplo, en el medio. Es así. Eso lo veo mucho también en los equipos deportivos cuando empiezan a perder, ¿no? Es como que se van hundiendo o cuando están remontando empiezan como a animarse y el equipo contrario, por el efecto de remontada del otro, también se desanima. Con lo cual Mm. son como esos efectos psicológicos acumulativos, ¿no? Como De van hecho, encadenando. sí, es curioso, pero hay un dato de la NBA que es maravilloso, que cuando un equipo en el descanso va perdiendo de menos de 5 puntos, tiene más Mm. probabilidad de ganar el partido que el que va ganando. Mm. O sea, sin Es embargo, eso fuerte, sí, sí, si sí. pierden a más de 10 no. Por ese efecto también de relax del que va a ganar, bueno, más o menos lo llevamos Sí. controlando. Y bueno, es un dato, yo creo que un poco curioso, desde luego. También porque a nivel también fisiológico, creo que cuando estás jugando a un nivel, hay una también como no sé si es la ley del 40%, que decían que cuando estás muy cansado, realmente aún te queda un 60% más de energía para gastar. Pero es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor no la estás gastando porque estás confiado, porque vas tranquilo, de vamos ganando. Ya no hace falta que nos esforcemos más. Y es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor ese otro equipo que está perdiendo activa esas reservas extras de vamos a por todas, vamos a hacer el último esfuerzo. Sí, yo creo que el no perder la activación, ¿no? Que es fundamental. A veces Mm. pensamos, no, tengo que hacer una presentación en público y es que estoy nervioso. Digo, pero si eso es lo mejor que te puede pasar. Digo, Exacto. porque uno, si estás nervioso es porque te Mm. preocupa lo que vas a hacer. Y dos, ya tienes un nivel de activación. Eso sí,
hay que bajarlo un poquito. Pero a mí me preocupa mucho más alguien que tenga una actitud mucho más pasota, porque además esa falta de activación la otra persona lo va a notar como desgana, como desidia y Ujú, no va a llegar. Yo creo que hay un elemento, teniendo una capacidad buena, obviamente, sabiendo lo que vas a hacer, la ujú, gente lo que valora también es el elemento de bueno, de si ven que a ti te está importando lo que está pasando. De hacer al ujú, otro, es curioso, pero para mí el liderazgo tiene que ver con hacer al otro protagonista, mucho ujú. más que mostrar el tuyo. Es así, totalmente. Con lo cual, de alguna forma, estamos convirtiendo a los demás en líderes, ¿no? Es un poquito esa frase que decía, no, creo que era un político americano, pero se ha utilizado mucho, ¿no? El líder es aquel que crea otros líderes, ¿no? Aquel Sí, que ayuda a que sean otros líderes los que Era Tom Peters, hace ya como compites 50 también. años, Sí, el que acuñó la frase, y es una frase que no, esa frase, por ejemplo, ha envejecido muy bien, sí, sí, porque sí, sí. esto no va a tener seguidores, mucho más, sino va de, oye, por ejemplo, ¿cómo sé si estoy siendo un buen jefe, jefa, o Ujú, buen líder? Pues cuánta gente en tu entorno está creciendo como la espuma. ujú. ¿No? Y yo creo que además requiere de una generosidad brutal, porque al final ves incluso que la gente asciende, sube profesionalmente, incluso por encima de ti. Exacto, Porque el liderazgo necesita ir acompañado de generosidad. A mí totalmente. este Claro. elemento Mm. del Sí, legado sí. me encanta. Y Mm, además esto nos lo podemos llevar también a nuestra casa, a nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, tengo una ujú. vida interesante ahora porque tengo uno con 6, uno con 4 y uno con 1. Con lo Ostras. cual no me aburro. Y yo creo que en casa, bueno, las habilidades es un entrenamiento maravilloso con los niños pequeños. Claro. Yo cuando tengo a mi hijo mayor, él nació en Estados Unidos, porque yo vivía en Ujú. esa época allí, Vale. y claro, me planteé, bueno, ya que tiene el pasaporte americano, nosotros en casa, bueno, tengo la suerte que soy bilingüe y dije, bueno, pues voy a hablar en inglés. Había una presión social de, ya sabéis, ¿no? Pues la Ujú. familia que no se entera, pero al final decidí tomar ese esfuerzo. Y lo Muy hice bien. porque leí un libro en el que había un señor, con el escritor, que decía, cuando yo decido hablar en inglés a mi hija, era un señor inglés que vivía en Japón, y él decía, yo no lo hago por ella, yo lo hago por toda la gente a la que puedo estar ayudando. Y yo dije, pero Mm, a ver cómo, claro, porque realmente cuando ayudamos, por ejemplo, si yo le hablo inglés a mi hijo, puedo estar ayudando a generaciones y generaciones de personas que él exacto. luego tenga, si él el día de mañana es padre, con lo cual el impacto, Tus fijaros, solo con nietos. Sí, sí, sí. claro, con el esfuerzo de una persona, con mi esfuerzo, con mi hijo, puedo ayudar a 100, 200 personas. Y cuando leí eso dije, ya no tengo excusa para no hacerlo. A veces Y nos si alguien te pasa. dice algo, saca el libro. Mira qué dice el libro. Ya Eso es está, verdad. ahí lo tengo. Sí, sí. Pero a Está veces muy en el bien. trabajo decimos, uff, es que no quiero formar a alguien porque es mucho trabajo. Ya, Mm, pero es que el esfuerzo lo haces con uno y esa persona luego va a generar una cadena. Es el efecto un poco de como la cadena de favores, ¿no? De la película. sí, sí, sí. Y yo solo por ese pensamiento, y bueno, de hecho yo lo he visto en casa, porque ahora, por Mm, ejemplo, el mayor con los otros le habla en inglés, no siempre, pero una parte importante del tiempo, y a mí ya me quita trabajo, porque ya mm. no soy solo yo ahora el que habla. ¿No? Y esto yo creo que se puede Está muy aplicar bien. a Lo único muchos que aquí campos. tiene que haber también un trabajo del ego importante, también, porque ahí tienes que gestionar en el trabajo, por ejemplo, en los hijos a lo mejor uno pues tiene esa parte más de vínculo directo o vínculo más afectivo, ¿no? Pero por ejemplo en el trabajo creo que realmente hay una muy buena gestión del tema de envidias, el tema de frustración, miedos, inseguridades. Creo que aquí el líder tiene que estar bien Sí. preparado y bien trabajado. Hay un capítulo del libro, al final, creo que era el 7, en el que cuenta una historia que tiene que ver con esto, con cuando las personas que tienen puestos de importancia, digamos, tienen información y no ayudan a que los de abajo crezcan por por ese elemento de cómo quedo yo, por envidia, y hay un caso, la verdad, bastante llamativo. Ahí no lo voy a contar porque No, no no, quiero hacer no. spoiler, Aquí le dejamos porque para que la además gente... es una historia además que va como enganchada con otras que salen en el libro, Qué pero bueno. que la verdad que me reveló bastante información de lo malo que llega a ser el ser humano cuando tiene miedo y lo Mm, bueno que llega a ser cuando da el paso a la generosidad. Porque al final, si todo el mundo que está a tu alrededor crece, la probabilidad de que tú acabes creciendo aumenta exponencialmente. totalmente. Es así. Pedro, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Siempre digo que es una muy buena señal, señal de que hemos aprendido, también de que nos hemos divertido. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje para la gente que a lo mejor está aún con dudas de podré, no podré, puedo ser líder, no sé si me atreveré a liderar, y dónde la gente puede comprar tu libro y seguirte en las redes. Muy bien, bueno, yo diría primero, mi consejo sería que seáis unos bocazas. Ser un bocazas es lo mejor que puede pasar.
¿A qué me refiero con esto? A contar aquello que quiero hacer. Ujú. Si quiero apuntarme a una carrera, en el momento en que lo cuento, me comprometo, sobre todo porque cuando me preguntan, oye, ¿qué tal llevas la preparación? Voy a tener que decir, anda, que yo le he contado este. Muchas veces nos da miedo contar los proyectos Sí, porque, claro, esto implica luego responsabilizarnos de ellos. Yo siempre lo correcto. digo, sea un bocazas, cuenta lo que estás haciendo, cuenta lo que quieres hacer que todavía no has empezado y deja que la gente luego te pregunte y esa, Ujú, presión social bien entendida va a ayudar a dar ese pasito a la acción. Que por otro lado, que tampoco hay que pasar la acción en todo, que también ujú. ahora parece que si no estamos haciendo cosas, que no valemos. No, 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 una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos. Es Correcto. cierto que a mí me encanta hacer proyectos porque alimentan mucho mi autoestima también y sobre Ujú, todo la necesidad de tener un proyecto. A mí me encanta ver al año siguiente y ver, oye, ¿qué proyecto quiero hacer? Pero con el tiempo también he ido acotando esos proyectos y a veces ya sabemos lo de que menos es más, ¿no? Decir, oye, elijo una y voy a ver este año qué tal bueno, qué tal me la propongo, ¿no? Para qué hacerla. bueno. Está muy bien. Y quizá otro mensaje es que no hace falta hacerse experto, que lo importante es hacerse maestro. Es decir, Mm, no es una cuestión de saber mucho de un tema para hacerlo, sino empezar a ver a quién puedo enseñar. Ya sabes que lo bueno del maestro es que se concibe, sabe igual que el experto, pero encima se concibe como un aprendiz, ¿no? mm, Dar clase, compartirlo con alguien, enseñarlo, nos ayuda a darnos cuenta, primero, si lo hemos aprendido bien, y segundo, darnos cuenta de que la aplicación quizá no es tan difícil. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar el libro? Bueno, en librerías físicas, ujú. las grandes, también las pequeñas, que por suerte seguro que tendrán los que nos vean su librería favorita, pues pueden llegar allí. Y si no está, se lo van a pedir. Y obviamente ya sabemos, en las grandes cadenas como Amazon lo pueden encontrar también, Casa del Libro, en fin, bueno, pues el Corte Inglés, todas las grandes. Fantástico. Mejores líderes y nada, salió hace un poquito la segunda edición, así que pues tendrán una revisión actualizada y espero que lo disfruten. Fantástico. Y para la gente que también quiera seguir tu perfil, para que te pueda seguir también en redes. Sí, ok, bueno, pues en Instagram estoy con mi Ujú. nombre completo, con Pedro Muy Díaz bien, Ridao, me pueden encontrar ahí. Y muy luego, bien, bueno, pues igual LinkedIn con el nombre. En Twitter también estoy con Pedro D. Ridao, por si alguien también muy sigue bien. Twitter. Y en Instagram mi nombre completo, Pedro Díaz Ridao. Fantástico. Pues Pedro, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda ganar conciencia de que todos podemos convertirnos en líderes. Es más, yo creo que todos somos líderes en algún momento, con lo cual podemos despertar esas capacidades, esos atributos y qué mejor forma también de despertarlos de una forma también que sea sana, siendo mejores que con la obra de Pedro Díaz Ridao, Mejores Líderes, 8 claves para el éxito en el deporte y en la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Oriol. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Cuídate. Otro para ti. Chao. Chao.